Vamos a desarrollar lo que dice el catecismo sobre la vida eterna, el más allá, y hay una cita muy bonita que ilumina toda la charla, porque el mensaje de la Escritura sobre la vida eterna es positivo. Entonces vamos a leer lo que dice Filipenses 1:21, que dice: para mí la vida es Cristo y la muerte. Así hay que entender las enseñanzas de la Biblia sobre la vida eterna, en un sentido positivo, si vivimos con Jesús. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el contenido del catecismo cuando habla de la vida eterna? Nos presenta la doctrina de la Iglesia sobre las realidades últimas, que en la teología se llama verdades escatológicas, porque la palabra escható significa lo último. Se escribe eschatón, pero se pronuncia en griego eschatón, ¿ya? Eschatón significa lo último. Eschatón, lo último. Logos, estudio. Escatología sería el estudio de lo último. Las verdades escatológicas son las verdades últimas, es decir, lo que viene tras la muerte y lo que viene tras el fin de la historia. Todo eso lo explica el catecismo apoyándose en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra escatología, tienen que pensar en el más allá, en lo último. ¿Cuáles son las realidades últimas? Estas son las realidades últimas: la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el cielo, el infierno, la parucía, la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva y el juicio final. Vamos a detenernos un momento aquí. En realidad la vida eterna empieza con el bautismo. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Con el bautismo, porque ahí hemos recibido el boleto para el cielo. La vida eterna se inicia con el bautismo. Dice San Pablo que en nuestro bautismo hemos recibido la vida nueva. Hemos comenzado a vivir con Cristo. Y a partir del bautismo empezamos un caminar con Cristo. Va a llegar la muerte, todos vamos a morir, todos, ricos y pobres, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, todos vamos a morir. Inmediatamente después de la muerte hay un juicio que se llama juicio particular. Y todos vamos a pasar por el juicio particular. Ante Jesús, que es el juez con mayúsculas, se verá nuestra verdad. Y Jesús es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Y si el alma está parcialmente limpia, será el purgatorio, a recibir una purificación. Luego de esa purificación, el alma ya se va al cielo. El purgatorio es transitorio. Si el alma está totalmente limpia, se irá al cielo. Y si el alma está totalmente sucia por el pecado mortal, porque la persona no quiso arrepentirse, y esto conviene remarcarlo, ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos del infierno. Si una persona muere en pecado mortal y no quiere arrepentirse, rechaza la infinita misericordia de Dios, como decía San Juan Pablo II, entonces hablamos de una autocondenación. Más que hablar de que Dios condena, hablamos de una autocondenación, porque la misma persona no quiso acoger la misericordia de Dios. Entonces, viene la muerte. En la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se va a corromper, el alma pervive. Pasa por el juicio particular. Si el alma está parcialmente limpia, ¿a dónde se va? Al purgatorio. Si está totalmente limpia, si está totalmente sucia por el pecado mortal, porque no hubo arrepentimiento ni en el último segundo de su vida, la misma persona ha decidido ese destino. Cuando Jesús venga por segunda vez, eso se llama la parucía. Todos vamos a resucitar, viene la resurrección,
ya el purgatorio desaparece, queda el cielo, queda el infierno es eterno, el infierno es eterno, el purgatorio es transitorio. Se dará la resurrección universal, los salvados resucitarán gloriosamente, los condenados con cuerpo de condenación, el mundo se va a transformar en lo que se llaman los cielos nuevos y la tierra nueva, y se dará el juicio final, se verá la verdad de todos. Todo esto lo vamos a desarrollar ahorita. Simplemente he puesto todo el panorama completo. Esto es lo que enseña la Iglesia sobre el más allá. Aquí no he puesto el limbo, porque el limbo no es dogma de fe. Todo lo que he puesto aquí son verdades de fe. ¿De acuerdo? Y esto está en el catecismo. El limbo ha sido una teoría teológica que tuvo una vigencia en los siglos XIII, XIV, XV. Hoy en día ningún teólogo sostiene el limbo. La Iglesia no enseña dogmáticamente que existe el limbo. La pregunta es: ¿a dónde van los niños que murieron sin ser bautizados? El catecismo lo va a decir. El catecismo dice que el amor de Jesús por los niños nos hace suponer que Él abre un camino de salvación para esos niños. A nosotros nos corresponde rezar por las almas de esos niños, y a los padres de familia les corresponde bautizar pronto a sus hijos. Punto. Eso es lo que podemos decir, no podemos decir más. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿De dónde saca la Iglesia su doctrina sobre la realidad última? ¿De dónde? De la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que leer la Biblia siempre en compañía de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia enseña sobre la vida eterna, sobre el más allá, está en la Biblia. Todo. Pero la Biblia leída correctamente, no de cualquier manera. Entonces, fíjense, todo lo que les he dicho tiene su fundamento bíblico. El material se les va a pasar, no se preocupen. Simplemente quiero remarcar que todo lo que enseña la Iglesia sobre la vida eterna está en la Biblia. La muerte, Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Dice así: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte ha alcanzado a todos porque todos hemos pecado. Todos vamos a morir, todos somos pecadores. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la muerte es el salario del pecado. Hay muerte porque hay pecado, pero Jesús ha asumido nuestras miserias siendo el justo inocente, y Jesús trae vida eterna. El juicio particular, dice Hebreos 9:27, se muere una sola vez y luego el juicio. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Se muere una sola vez. No hay reencarnación. Y luego de la muerte que viene, el juicio. ¿Qué juicio? ¿Particular o final? El purgatorio, tenemos varios textos bíblicos sobre el purgatorio. Los hermanos evangélicos niegan el purgatorio, dicen que no está en la Biblia. Hay fundamento bíblico para hablar del purgatorio. Por ejemplo, 2 de Macabeos 12:38 siguientes. Ahí se habla de la oración por los difuntos. Judas Macabeo recogió los cadáveres de sus soldados y mandó ofrecer sacrificios, oraciones por sus soldados difuntos, porque encontró que ellos tenían amuletos. Habían muerto por defender su fe, lo cual está bien, pero tenían sus miserias, tenían sus amuletos. ¿Qué tenían? No sabemos, guayburos seguro. No, mentiras, no. Entonces, ¿qué hace Judas Macabeo? Ofrece oraciones por los soldados difuntos. Pide por la purificación de sus soldados difuntos. En 1 Corintios 3:10 al 15, San Pablo dice que quienes mueren pero no han tenido una vida totalmente santa tienen que pasar por una purificación. Y en Apocalipsis 21:27 se nos enseña que nada impuro entrará en la Jerusalén del cielo. Nada impuro entrará al cielo. Para ir al cielo hay que tener el alma totalmente limpia. Si una persona muere con el alma parcialmente limpia, ¿a dónde se va? En la Biblia se nos enseña que nada impuro entrará al cielo. Por lo tanto, si yo muero con impurezas,
no he muerto en pecado mortal, pero sí con algunas impurezas, tengo que pasar por él. El cielo, dice Primera de Corintios 2:9, dice que ni el ojo ha visto, ni la mente se ha imaginado, ni el oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo es algo maravilloso. El diablo se ha metido. Luego, en 1 Corintios 13:12 se nos dice, también en 1 Juan 3:2, que en el cielo se ve a Dios. En el cielo vamos a ver a Dios. Y eso es algo tan maravilloso que nos quedamos cortos. Ver a Dios, ver a la Santísima Trinidad. El infierno, dice 1 Corintios 6:9 siguientes, Efesios 5:5, Gálatas 5:21, no se engañe. Ni los adúlteros, ni los que fornican, ni los que hacen brujería, ni los que tienen relaciones homosexuales, ni los corruptos, ni los borrachos, ni los rateros heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No se puede pensar alegremente que todos se salvan automáticamente. Para ir al cielo hay que llevar una vida correcta. San Pablo lo dice, está en 1 Corintios 6:9 siguientes, Efesios 5:5, Gálatas 5:21, no se engañen, ni los corruptos, ni los que fornican, ni los que tienen relaciones homosexuales, ni los borrachos, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. La parucía, Mateo capítulo 24-25, nos habla de la segunda venida del Señor. La resurrección, Juan 5:28-29, Jesús dice que hay resurrección de gloria y resurrección de condenación. 1 Corintios 15:44 habla también de nuestra resurrección. Los cielos nuevos y la tierra nueva, el mundo se va a renovar. El mundo no será aniquilado, será renovado. Segunda de Pedro 3:13. Y el juicio final, Mateo 25:31 siguientes, Jesús va a venir, el Hijo del Hombre va a venir, dice Mateo 25:31 siguientes, a reunir a toda la humanidad y va a poner a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha le va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando he estado desnudo me han vestido. Cuando he estado preso me han visitado, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, y hay más citas, no he querido empacharlo bíblicamente, porque no tengo ningún digestivo aquí. Todo lo que enseña la Iglesia sobre el más allá está en la Biblia, todo. Así que es importante tener presente que las enseñanzas de la Iglesia son enseñanzas enraizadas en la palabra de Dios. Bien, entonces empecemos a explicar cada una de estas realidades. ¿Qué es la muerte? Es la separación entre el cuerpo y el alma. El alma es inmortal, el cuerpo se corrompe, esperando la resurrección. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. El alma pervive, porque el alma es inmortal, pero el cuerpo se va a corromper. La Iglesia siempre ha sepultado los cadáveres, y a partir de San Juan Pablo II, año 1983, la Iglesia permite la incineración o cremación, siempre y cuando se coloquen las cenizas en una urna y la urna vaya a un columbario. ¿Saben lo que son los columbarios? Ahí hay que colocar las cenizas. No es correcto tirar las cenizas al mar, eso es paganismo. No es correcto repartir las cenizas. Hay 4 hermanos y reparten entre 4. Eso no es correcto. No es correcto hacer de las cenizas cristales, aretes, anillos. No es correcto tirar las cenizas a una plantita para abonar la plantita y luego el espíritu de la abuelita entre por el tronco. Todo eso es paganismo. Ustedes se ríen, pero son casos que yo he escuchado. Hace ya varios años atrás, en una revista
leí este caso. Habían incinerado a la abuelita de la familia y habían colocado las cenizas de la abuelita en una tacita, en un cofrecito. Y habían colocado ese cofrecito en un armario que estaba cerca de la cocina. Y justo habían contratado una nueva cocinera y estaba haciendo la sopa. Y no encontraba el pimiento, la sal, salió, abrió el armario, acá el pimiento, ¡plim! Tiró las cenizas a la sopa y se papearon a la abuelita. Fíjense lo que ocurre cuando no se respetan las cenizas de los difuntos. Hay que respetar las cenizas de los seres queridos si es que han sido incinerados. Lo ordinario es la sepultura, eso es lo ordinario, pero también está permitido todo lo que implica la cremación, la incineración, con las debidas condiciones. Hay que creer en la resurrección. También está mal que tú incineres porque no crees en la resurrección. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1005: para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Aquí está bien explicado. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. El alma pervive porque el alma es espiritual, es inmortal, el cuerpo se va a corromper. Pero con la resurrección va a haber una reunión entre el cuerpo y el alma. Siguiente. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la muerte? La muerte viene del pecado. Todos vamos a morir. Mox post mortem, vamos a explicar esta frase, está en latín. A ver, repita. Mox post mortem significa inmediatamente después de la muerte, ¿ya? ¿Qué significa mox post mortem? Inmediatamente después de la muerte hay un juicio particular y el alma puede ir o al cielo, o al purgatorio, o al infierno. No hay reencarnación. La nueva era, la New Age, habla de la reencarnación. No existe la reencarnación. Ya hemos visto, Hebreos 9:27, se muere una sola vez y luego el juicio particular. No hay reencarnación. Tenemos esta vida para ir al cielo, solo esta vida. Tenemos que aprovechar la única vida que tenemos, que es esta vida. Y en la iglesia tenemos todos los medios para irnos al cielo de frente. Siguiente. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1013. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, repito, el único curso de nuestra vida terrena, no hay reencarnación, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran. ¿Dónde está en la Biblia? Hebreos 9:27. No hay reencarnación después de la muerte. Catecismo de la Iglesia Católica número 1013. No existe la reencarnación. Eso es anticristiano. Solo hay una vida para irnos al cielo. Aprovechemos la única vida que tenemos. Y aprovechamos la única vida que tenemos viviendo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo con Jesús. Entonces, pasamos al juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? Es la retribución inmediatamente después de la muerte que nos da Dios justo y misericordioso a cada uno de nosotros. El alma puede ir al cielo, al purgatorio o al infierno. Ya lo hemos explicado, todos vamos a pasar por un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? Juicio particular. Y ese juicio es mox post mortem. ¿Qué significa mox post mortem? Y el alma puede ir, si está limpia, totalmente limpia, al cielo. Si está parcialmente limpia, al purgatorio. Si está totalmente sucia, al infierno. Siguiente. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1022. Cada hombre, después de morir,
recibe su alma inmortal, su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Esto es muy importante, lo voy a explicar. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Entonces, el juicio particular tiene un referente, Jesucristo. Él es el juez, Jesús es el juez. Y Jesús es Dios, Él nos conoce mejor que nosotros mismos, y a Dios no se le cae. Entonces podemos decir que si alguien ha reflejado totalmente a Cristo, ¿a dónde se va? Al cielo. Si alguien ha reflejado parcialmente a Cristo, ¿a dónde se va? Al purgatorio. Si alguien no ha reflejado nada a Cristo, al infierno. Cristo es el referente. Y esto nos ayuda a hacer examen de conciencia. ¿Estoy reflejando totalmente a Cristo? ¿Qué aspectos en mi vida no reflejan a Cristo? Esto nos va a ayudar para afinar en nuestra vida aquellos aspectos que tienen que mejorar. ¿Qué es el purgatorio? Por si acaso es purgatorio, no purgatorio, donde van las pulgas cuando se mueren. Las pulgas ahí quedan. Los animales, por cierto, no tienen escatología. Quiero aclarar. Porque me he encontrado también con personas que traen las urnas de sus perritos y me piden reposo todavía. Y tengo que decirles bonito, algunos se enojan, por favor. Los animalitos no tienen vida eterna, ahí quedan. Ahí quedan. Dale gracias a Dios porque tuviste tu mascotita, bendito sea Dios, alaba a Dios por la mascota que tuviste, pero los animales no tienen vida eterna, ahí quedan. Ahí quedan. Así que no caigamos en el paganismo de humanizar a los animales. Aclarado ese punto, que es el purgatorio, es un estado transitorio de purificación previo al cielo para los que han muerto en gracia de Dios, pero no están totalmente limpios. Entonces, ¿quién va al purgatorio? El que muere en gracia de Dios, pero no está totalmente limpio. Y la purificación depende de cada uno. Vamos a poner un ejemplo para que quede esto más claro. Imagínense un señor que casado, ahora se metió un alma al purgatorio, que tiene 5 amantes, ha hecho que cada uno de sus amantes aborte, no va a misa, no se confiesa, una desgracia su vida moral. Y un día está caminando por Villarán y le agarra la combi, ¡pum! Y se queda ahí agonizando. Yo paso, me ve el sacerdote, padrecito, a suelo, y yo pim, pum, pam, pum, lo suelto. Y se muere. Pregunto, ¿a dónde se va? Al purgatorio. Ha pedido perdón. En el último segundo de su vida pidió perdón. Se va al purgatorio. Ahora vamos a imaginarnos otro señor casado, fiel, buen padre, va a misa los domingos, se confiesa con frecuencia, pero tiene una debilidad y es muy lisuriento. A veces le recuerda a la mamá al chofer que se le cruza, es lisuriento, por ahí algunas mentiras, no tiene pecados graves, pero a veces le falta paciencia. También está caminando por Villarán, viene una combi, ¡pum!, lo choca, cae, está agonizando, yo estoy pasando, padre, suéltame, yo pim, pum, pum, la suelto. ¿A dónde se va? Al purgatorio, porque no está bien decir lisuras, no está bien mentir, no está bien tener exabruptos. Ahora, pregunto, ¿el purgatorio del primero será igual al purgatorio del segundo? No. ¿Quién va a tener más purgatorio? Entonces, no podemos nosotros decir que el purgatorio es igual para todos. Depende de cada uno. Depende de la situación de cada uno. La purificación depende de la situación de cada uno. ¿Ya? Siguiente. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1030. Fíjense, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados,
aunque está seguro de su eterna salvación, sufre después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Dicen los místicos, por ejemplo, Santa Catalina de Génova, que es llamada la doctora del purgatorio, también Santa Faustina Kowalska, que en el purgatorio hay penas dolorosas, porque en el purgatorio hay expiación. En el purgatorio hablamos de un misterio de purificación. Por un lado hay un dolor, un sufrimiento porque no se ve a Dios, y por eso aquí el catecismo habla de sufrimiento. Por otro lado hay un gozo de que se va a ver a Dios, por eso es un misterio el purgatorio. Repito, hay un dolor, una expiación, se está expiando los pecados que no se han expiado cuando estábamos aquí vivos, y eso implica dolor, sufrimiento, todavía no se ve a Dios. Por otro lado está el gozo de que vamos a ver a Dios. El purgatorio implica expiación, pero también implica el gozo de que se verá a Dios. Es un misterio. Todo lo que tenemos que hablar sobre la vida eterna siempre tiene una dimensión misteriosa. El purgatorio es como un taller de reparación. Es el ámbito donde el Señor, con su amor infinito, nos purifica, nos endereza para presentarnos correctamente ante Él. Así hay que entender el purgatorio. Hay una frase que antes se usaba mucho: nadie me quita lo bailado. ¿Me suena? Sí. Nadie me quita lo bailado, padrecito, ya la hice. En el purgatorio se le quita lo bailado. Y en el juicio final se va a ver lo que ha bailado. Lo que no se expía aquí, se expiará en el más allá. Y mejor es expiar aquí. Aquí podemos nosotros adelantar el purgatorio con las obras de misericordia, siendo generosos con la penitencia, haciendo bien nuestros deberes de cada día, ganando las indulgencias plenarias. La Iglesia te ofrece indulgencias plenarias, que son purificaciones que tú puedes ganar para ti o un difunto, y de esa manera estás quitándote el purgatorio. Pero ganar una indulgencia plenaria tiene sus condiciones. Hay que confesarse bien, repito, confesarse bien, con propósito de enmienda, comulgar en gracia, rezar por el Papa, hacer la obra que te pide la Iglesia. Ahora estamos en el año jubilar, por ejemplo, cruzar la puerta santa y rechazar todo tipo de pecado. Esto último es muy importante para ganar la indulgencia plenaria. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Es una purificación total. Si tú ganas una indulgencia plenaria y te mueres al segundo, te vas al cielo de frente. Pero para ganar esa indulgencia plenaria es muy importante la condición última que he dicho. ¿Cuál condición? Rechazo a todo tipo de pecado. A todo tipo de pecado. Alguna vez he dicho a algunas personas, cuando me dicen: padrecito, gané la indulgencia plenaria, medio en broma, medio en serio, le digo a esa persona: hermana, creo que no. ¿Por qué, padrecito? Porque estás hablando mal de otra persona en este momento, porque sigues chismosa, porque sigues con tus mentiritas, porque sigues con tus celos, con tus envidias. Entonces no has rechazado todo tipo de pecado. Para ganar una indulgencia plenaria se exige una renovación interior. Si no, veríamos la indulgencia como algo mágico, y eso está mal. La indulgencia no es algo mágico. La indulgencia implica una buena confesión, la comunión, rezar por el Papa, hacer lo que nos pide la Iglesia, y el rechazo a todo tipo de pecado, es decir, una conversión de verdad, una conversión auténtica. Siguiente, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre el purgatorio? Nada impuro entra al cielo. El purgatorio es un ámbito de purificación, expiación, y es transitorio. El purgatorio no es eterno, es transitorio. Podemos ayudar a la sala del purgatorio con los sufragios. ¿Qué son los sufragios? Las oraciones, sobre todo la misa. Lo máximo es la misa. Lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos es ofrecer la Santa Misa
y decía el Padre Pío que luego de la misa del Santo Rosario es lo que más alivia a las almas del purgatorio. Entonces, tenemos que vivir esta hora de misericordia, que es rezar por nuestros difuntos. Nosotros no somos Dios para decir si nuestro ser querido ya llegó al cielo. Dios lo sabe, por eso tenemos que rezar por todos nuestros difuntos, confiar en la misericordia de Dios. Tampoco nosotros somos nadie para llevar a alguien al infierno, para condenar a alguien. Dios es el juez. Lo que nos corresponde a nosotros es orar por todos nuestros difuntos. Punto. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Hay personas que dicen que el purgatorio es como un pequeño infierno. La Iglesia no dice eso. Voy a volver a leer. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Así que el purgatorio no tiene nada que ver con el infierno. El purgatorio es la antesala del cielo. Las almas que se purifican en el purgatorio, cuando termina su purificación, ¿a dónde se van? La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, primera de Corintios 3:15, primera de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Ese fuego purificador no puede entenderse de forma material o de forma física. Muchos teólogos hablan del amor de Dios que quema, que purifica el alma, para que totalmente limpia pueda contemplar a Dios uno y trino. ¿Qué es el cielo? Es el estado eterno de comunión con Dios. En el cielo se da la plenitud de la persona humana. Es un estado de felicidad indescriptible, porque solo Dios nos hace felices. En el cielo la felicidad es plena. Es el estado donde se realiza la plenitud de la persona. Se ve a Dios, estamos con la Virgen María, San José, los santos, nuestros seres queridos que llegaron ya a la patria celestial, y el cielo es el fin último de nosotros. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1024, nos dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último, es nuestro fin, la patria eterna, y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. En el cielo nos vamos a sentir plenamente realizados. Nuestra inteligencia conectada con la verdad, Dios es la verdad. Nuestra voluntad conectada con el bien, Dios es el bien infinito. Conectados con la belleza infinita que es Dios. El cielo es algo tan bonito que San Pablo dice: ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. ¿Qué enseña la Iglesia sobre el cielo? Es lo que Dios quiere para nosotros. Dice primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿El cielo o el infierno? El cielo. Pero la salvación no es automática. Hay que sudar la camiseta, hay que acoger a Cristo en nuestra vida. En el cielo veremos a Dios. En el cielo hay una comunión con Dios, con la Virgen, con los demás bienaventurados. Es una felicidad indescriptible. Nos quedamos cortos cuando hablamos del cielo. Siempre nos vamos a quedar cortos. Es algo que no se puede expresar con una sola frase, con un párrafo. Por eso la Biblia usa imágenes para hablar del cielo. El tesoro, el banquete, las bodas eternas, etc. Hay imágenes bíblicas que nos hablan de este estado de felicidad indescriptible.
Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos del cielo, siempre. La Escritura nos habla de ella en imagen. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído vio, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Dónde está? Primera de Corintios 2:9. El cielo es algo inimaginable. Y los santos nos han dicho que la Eucaristía es un pedacito de cielo. Por eso, cuando vivimos bien la misa, saboreamos de alguna manera las delicias celestiales. O cuando vamos a la Capilla del Santísimo, porque el cielo, ¿qué es? Estar con Jesús por toda la eternidad. Y cuando tú estás delante de la Eucaristía, estás delante de Jesús. Así que valoremos lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía es como un adelanto del cielo. ¿Qué es el infierno? Es el estado eterno de no comunión con Dios. Así como el cielo es el estado eterno de comunión con Dios, ¿el infierno qué es? El estado eterno de no comunión con Dios. Y va al infierno quien muere en pecado mortal sin arrepentirse. Ese es el tema. Todos podemos cometer pecados graves, todos, nadie está libre, todos. Pero la cuestión es si nos arrepentimos o no. Ese es el tema al final, ese es el tema. Repito, todos podemos cometer el peor pecado, nadie está libre. Nadie está libre de decir, yo no voy a cometer el peor pecado. Todos somos pecadores, todos somos frágiles. Pero cuando hay arrepentimiento, recuperamos la gracia y entramos otra vez en el camino hacia el cielo. El problema es cuando cerramos el corazón a la misericordia de Dios. Creo que fue la primera clase del catecismo que me parece que fue Arturo. ¿Está Arturo? Está descanso en el espíritu. No, ahí está levantado la mano. Preguntó sobre los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Fuiste tú? Ya, y yo dije que todos los pecados contra el Espíritu Santo consisten en cerrar el corazón a la misericordia de Dios. Por eso Jesús dice, todo pecado será perdonado menos el que peca contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que peca contra el Espíritu Santo ha cerrado su corazón a la gracia, a la misericordia. Y para que entre la salvación de Cristo, uno tiene que abrir el corazón. Pero si has cerrado tu corazón y lo tienes como una piedra, no vas a participar de la salvación que Cristo ofrece. Las preguntas, como he dicho, al final. Ya, gracias. Siguiente. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por... ¿Qué dice? Por... A ver, fuerte. Por nuestra propia y libre elección. Por eso San Juan Pablo II lo dijo en una catequesis. No es que Dios condena, uno mismo se condena, usando mal su libertad. Uno mismo se condena usando mal su libertad. Cuando uno convierte la libertad en libertinaje, ha entrado en camino que lleva al infierno. Este estado de autoexclusión, fíjense, no dice que Dios te excluye. ¿Qué dice? Autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Catecismo de la Iglesia Católica número 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Por eso la Iglesia habla del misterio de la libertad. Al final es un misterio la condenación. Así como el purgatorio también es un misterio, el infierno también es un misterio. Es un misterio de que haya alguien que decida hasta en el último segundo de su vida decir no a Dios. Es un misterio y Dios lo permite. Misteriosamente Dios, que es amor y que nos ama con amor infinito, porque nos ama, respeta nuestra libertad.
porque Dios nos ama, respeta nuestra libertad. Ahí donde hay libertad hay amor. Ahí donde no hay libertad no hay amor. Dios no nos trata como marionetas, como robots, como títeres. Dios respeta nuestra libertad. En todo caso, también nos quedamos cortos cuando hablamos del infierno. A San Agustín le pidieron que escribiera sobre el infierno y San Agustín dijo, mire, yo solamente puedo decir dos cosas. Que el infierno existe porque está en la Escritura y la palabra de Dios no miente. Y que yo, no sé tú, pero yo puedo caer en el infierno si yo no me arrepiento de mis pecados graves. ¿Qué sabe San Agustín? Se quedó corto y así tenemos que quedarnos cortos porque no podemos decir más de lo que ya nos dice la palabra de Dios. El infierno existe, es eterno y va al infierno y él rechaza la infinita misericordia de Dios y nadie está libre. Por eso hay que pedir al Señor todos los días la gracia y la perseverancia, ser humildes, si hemos caído y nadie está libre, nos arrepentimos, acogemos la mano que siempre Jesús nos tiende y seguimos para adelante. Siguiente. ¿Qué enseña la Iglesia sobre el infierno? El infierno existe y es eterno. Dios no quiere para nosotros el infierno, es obra del mal uso de la criatura racional. En la primera clase les hablé de los ángeles y les dije, ¿Dios creó a los demonios, sí o no? A ver, ¿Dios creó a los demonios, sí o no? No, creó ángeles. Pero les dije, un grupo de esos ángeles que Dios creó, ellos mismos hicieron demonios e inauguraron el infierno. El infierno comienza con la rebelión de los ángeles. Y los ángeles son criaturas racionales. Por eso el infierno es obra del mal uso de la criatura racional. Va al infierno el que libremente ha elegido vivir a espaldas de Dios. Y en la teología católica se habla de dos penas que hay en el infierno. La pena de daño, que consiste en no ver a Dios por toda la eternidad, y es lo peor, no estar en comunión con Dios por toda la eternidad. Y la pena de sentido, que es el dolor en el ser del condenado, que es lo que se llama el fuego del infierno. Hay un dolor en el ser del condenado, dicen los teólogos, que es el fuego del infierno, que también no hay que entenderlo físicamente ni materialmente, es todo ese contexto de falta de amor que rodea al condenado. ¿Quiénes rodean al condenado? Los otros condenados y los demonios. Vaya compañía. Ahí no hay amor. Y todo eso hace sufrir al condenado. Entonces en el infierno tenemos la pena de daño, el dolor por no ver a Dios, y la pena de sentido, todo lo que rodea al condenado también le causa dolor, porque todo lo que rodea al condenado no hay ahí nada de amor. En el infierno no hay nada de amor, todo es egoísmo, todo es maldad. Esto es muy importante, el Catecismo de la Iglesia Católica número 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Esto es muy importante. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Han gritado ahí, un condenado ha gritado. Para que eso suceda, es necesaria una adversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Fíjense, persistir en él hasta el final. Que Dios nos libre, que Dios nos libre de persistir en un pecado grave hasta el final. En la liturgia eucarística, es decir, en la misa y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3:9, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1037. Alguna vez he compartido la anécdota de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús era una mística, una de las grandes santas, doctora de la Iglesia, y ella tenía revelaciones de Jesús. Ella dialogaba con Jesús y Jesús se le aparecía. ¿Y qué pasó? Que un señor se suicidó, se tiró de un puente, y Santa Teresa de Jesús, como pasa con nosotros que tenemos siempre a veces la mentalidad bastante chata, pensó, se ha suicidado, murió en pecado mortal, está en el infierno, ya no voy a rezar por el alma de ese señor.
Así pensó. Y Jesús se le aparece y le dice: Teresa, ¿por qué no estás rezando por ese señor que se tiró del puente? Y Santa Teresa le dice: Señor, se ha suicidado, se tiró del puente, ha muerto en pecado mortal, está en el infierno. Y Jesús le dice: Teresa, Teresa, no te olvides que entre el puente y la roca estaba mi misericordia. ¿Han entendido? ¿Qué pasó con ese señor? Se arrepintió antes de morir. Entonces, ¿a qué voy? Que a nosotros Dios nos corresponde ser jueces de la vida de los demás. ¿Cuántas veces yo he sido profesor de escatología varios años en la facultad? Me preguntan, o cuando doy charlas en otras parroquias: mi abuelito, que era borracho y mujeriego, se murió. Padrecito, ¿dónde está? Yo no lo sé. Yo no lo sé, ¿quién soy Dios? No me hagas esa pregunta, yo no lo sé. Ni tú ni yo lo sabemos. Dios es el juez. Otra anécdota de San Juan María Vianney, una muy bonita. Una vez se acercó a San Juan María Vianney una señora llorando y le dice: Padre, estoy muy triste, mi esposo se ha suicidado. Está en el infierno. Sí, se ha suicidado, está en el infierno. Y San Juan María Vianney, que también era un místico y tenía experiencias profundas con Jesús, con la Virgen, le dice: no, pero padre, él nunca iba a misa, nunca se confesaba y además se ha suicidado. Y San Juan María Vianney le dice: hija, ¿tú te acuerdas cuando tu esposo vino una vez a la iglesia? Sí, padre. ¿Y qué hizo? Le trajo unas flores a la Virgen. Tuvo ese detalle de cariño con la Virgen. Pues por ese detalle que tuvo con la Virgen, le dijo San Juan María Vianney a esa señora, le tocó el corazón a tu esposo. Y antes de morir, pidió perdón a Jesús. Está en el purgatorio, reza por él. Fíjense qué bonito, ¿no? María, nuestra abogada, nuestro socorro. Y bueno, aprovecho para mostrar mi indignación, mi rechazo a lo que ha pasado en la católica. No sé si ustedes saben, pero es ya vergonzoso, totalmente vergonzoso, es indignante como ellos se atreven, siendo una universidad católica, que de católica lamentablemente no tiene nada, a atentar contra lo sagrado que es para nosotros la Virgen María, ¿no? Entonces es bueno mostrar nuestro rechazo a esta indignación, a esa forma, yo diría hasta cobarde, porque como saben que las reacciones de los católicos no son violentas, lo hacen, ¿no? ¿Por qué no hacen algo con Mahoma? No se atreven, ¿no es cierto? Pero sí siempre contra la Iglesia Católica y contra lo sagrado que es para nosotros la Virgen María, ¿no? Entonces quisiera mostrar aquí mi indignación, mi rechazo de lo que ha pasado con esta propaganda, que gracias a Dios me parece ya se ha suspendido la obra teatral. Pero de todas maneras, es bueno que nosotros como católicos no nos quedemos callados. Y que los pastores también no nos quedemos callados, porque el que calla otorga. Y esperemos que no vuelva a ocurrir esto, que ya se está haciendo costumbre, desgraciadamente, el de ofender a la Iglesia Católica, ofender a Jesús, a la Virgen María. Es decir, se está haciendo costumbre lo sacrílego, lo irrespetuoso, la falta de respeto hacia las creencias de los demás. Cierro paréntesis y vamos con el siguiente punto, que es la parucía. Es la segunda venida del Señor, es la venida gloriosa. Estamos esperando la parucía. No sabemos cuándo va a ser, no interesa la fecha. Siguiente. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24:44, primera de Tesalonicenses 5:2, todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 673. Este advenimiento escatológico, ya saben lo que es escatológico. ¿Qué es escatológico? Lo último, ¿no? Ya ese acontecimiento último, que es la parucía, puede ocurrir en cualquier momento, de repente ahorita, y ya no terminó la charla. Así que hay que estar siempre preparados, vigilantes, despiertos. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la parucía? No sabemos la fecha.
¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo me acuerdo año 2000. El 2000 se acaba el mundo, llegó el 2000, plancha quemada. Luego el 2012, inclusive me acuerdo que me invitaron a un programa de televisión que compartí con un pastor evangélico para hablar del fin del mundo, porque las profecías mayas decían que el 2012 se acababa el mundo. Llegó el 2012, plancha quemada. No hay que hacer caso a los charlatanes, no sabemos la fecha. Cristo glorioso se mostrará como el Señor, nadie quedará indiferente, va a venir glorioso. Con la parucía vendrá la resurrección universal, los cielos nuevos y la tierra nueva, y el juicio final. La parucía trae 3 acontecimientos, ¿ya? 1, la resurrección. 2, los cielos nuevos y la tierra nueva, que es la renovación del mundo. Y 3, el juicio final. ¿De acuerdo? ¿Cuántos acontecimientos de la parucía? 3. 1, la resurrección. 2, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y 3, el juicio final. ¿Qué es la resurrección? El cuerpo se volverá a unir con su alma cuando se dé la segunda venida del Señor, en la reconstitución de la persona humana. Hemos dicho cuando hablamos de la muerte que hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se corrompe, el alma pervive, el alma puede ir al cielo o al purgatorio o al infierno. Cuando venga Jesús por segunda vez, todos vamos a resucitar y se dará la reunión entre el cuerpo y el alma, en la reconstitución de la persona humana. Siguiente. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Catecismo de la Iglesia Católica número 997. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del cuerpo y el alma, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestro cuerpo la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Dios en su... ¿qué dice? Dios en su omnipotencia. Dios en su omnipotencia. Dios tiene todo el poder para resucitarnos. Por eso aquí voy a responder seguramente muchas preguntas que querían hacerme. Padrecito, lamentablemente yo no sabía, tiré la ceniza de mi abuelito al mar y los cachalotes se la han comido. ¿Va a resucitar? Sí, va a resucitar. Dios tiene todo el poder para reunir todas las partículas. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible. Los cuerpos resucitados ya no mueren, tienen vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas gracias a la resurrección de Jesús. Jesús es el primero que ha resucitado, todos vamos a resucitar porque el poder de Dios es infinito. Además, conviene aclarar que Dios ya hizo lo más difícil, que es la creación. Cuando hablamos de la creación en la primera clase, dijimos que es el paso del no ser al ser, el paso de la nada al ser. Dios, que tiene todo el poder, ha sacado de la nada el ser. Si Dios ha hecho ya lo más difícil, que es crear, para Dios es más fácil, más papaíta resucitar. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la resurrección? ¿Cuándo va a ser la resurrección? ¿Cuándo? Con la parucía del Señor. No podemos explicar al detalle cómo serán los cuerpos resucitados. Padrecito, cuando resucite voy a tener los 2 lunares que tengo en los cachetes, no lo sé. Padrecito, cuando resucite ya no voy a tener los rollos que tengo, no lo sé. Yo no sé si la resurrección hará la imposición contigo. Entonces, no podemos llegar a los detalles. Estamos en el misterio de la resurrección. Así como hemos hablado del misterio del purgatorio, el misterio del infierno, lo mismo en la resurrección. Pero sí podemos decir, partiendo de la resurrección de Jesús, que tendremos los mismos cuerpos pero transformados. Eso sí podemos decir, y además lo enseña la Iglesia. Porque Jesús resucitó con su mismo cuerpo. Por eso el sepulcro está vacío, por eso en el cuerpo de Cristo están las huellas de la crucifixión. Jesús resucitó con su mismo cuerpo. Nosotros vamos a resucitar con nuestro mismo cuerpo, pero Jesús resucitó con su mismo cuerpo transformado.
glorioso. Lo mismo pasará con nosotros si resucitamos gloriosamente. El mismo cuerpo, pero transformados. Y habrá resurrección de gloria y de condenación, porque los salvados tendrán resurrección de gloria y los condenados resurrección de condenación. Siguiente. ¿Cómo vamos a resucitar? Dice el Catecismo número 999. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Filipenses 3:21, en cuerpo espiritual, un verdadero cuerpo, pero ungido por el Espíritu Santo. 1 Corintios 15:44. Eso es lo que podemos decir. Vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo, por eso hay que cuidar nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es importante, somos unidad de cuerpo y alma. ¿Qué son los cielos nuevos y la tierra nueva? Es la transformación de este mundo cuando venga Jesús por segunda vez. Este mundo va a ser transformado para reflejar la gloria de Dios y no sabemos exactamente qué bienes de este mundo van a permanecer. Siguiente. Dice así: el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando de su glorificación en Jesucristo resucitado. Catecismo de la Iglesia Católica número 1047. El mundo va a ser renovado, va a ser transformado. Hoy vemos que la creación está pasando por lo que se llama la crisis ecológica, porque la creación ha quedado manchada por el pecado. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, va a renovar la creación y todo reflejará la gloria de Dios. ¿Qué enseña la Iglesia sobre los cielos nuevos y la tierra nueva? Con la parucía se transformará este mundo. No se olviden que cuando Jesús venga por segunda vez, todos vamos a resucitar, el mundo se va a transformar y se dará el juicio final. No sabemos qué bienes quedarán, pero lo que quede reflejará la gloria de Dios. No sabemos qué bienes de este mundo van a permanecer, también es un misterio, pero todo lo que permanezca reflejará la gloria de Dios. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1050. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. Es decir, cuando Jesús venga por segunda vez, los bienes que encontraremos estarán limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados. Eso es lo que podemos decir, no podemos decir más de la creación renovada tras la venida gloriosa del Señor. ¿Qué es el juicio final? Es el acontecimiento de justicia plena que vendrá con la segunda venida del Señor. Es el triunfo de la verdad y el amor. Muchas personas me preguntan: Padrecito, ¿otro juicio? ¿Ya hubo juicio particular? ¿Otro juicio? Sí, otro juicio. Pero este juicio no cambia el juicio particular, lo va a hacer público. Va a ratificar el juicio particular y además, como he dicho, lo hará público porque es necesario que triunfe la verdad. ¿Cuántas personas han muerto calumniadas? ¿Cuántas personas han muerto calumniadas? ¿Y cuántas personas han muerto con fama de santidad y no han sido tan santos? Es necesario que se vea la verdad, que triunfe la verdad. Siguiente, por favor. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. ¡Qué vergüenza, Padrecito! ¿Por qué vergüenza? Todo va a ser para la gloria de Dios. San Agustín, en sus confesiones, cuenta su vida para la gloria de Dios, cuenta sus miserias para la gloria de Dios.
para que demos gloria a Dios. Santa Teresa de Jesús, en su libro de la vida, cuenta sus miserias. Para aquellos que no saben, Santa Teresa de Jesús también fue una convertida, era una monja relajada hasta los 40 años. Ella misma dice, iba a la oración y contaba las losetas, no se ponía a rezar, contaba las losetas, y así se le pasaba todo el tiempo de la oración. Era vanidosa, era orgullosa, pero se convirtió, y eso ella lo va a contar con toda naturalidad para la gloria de Dios. No tengamos vergüenza de que se vea nuestra verdad, porque todo será para la gloria de Dios. Se verá cómo te arrepentiste, cómo cambiaste de vida. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Va a triunfar la verdad. Y ahí donde triunfa la verdad, triunfa la justicia. Y ahí donde triunfa la justicia y la verdad, triunfa el amor. Todo está conectado. ¿Qué enseña la Iglesia sobre el juicio final? Vendrá con la parucía del Señor, ante Cristo, la verdad, se verá la verdad de todos. Es una exigencia ante las injusticias cometidas en la historia. Se hará justicia, ahí se va a hacer justicia. Ahora no hay justicia. ¿Cuántos ladrones tenemos de cuello y corbata? ¿Cuántos inocentes hay en las cárceles? Pero en el juicio final se hará justicia. El juicio final ratificará y hará público el juicio particular. Por lo tanto, no es que este juicio elimine el juicio particular, es plenitud del juicio particular. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica del número 1040, porque es algo muy bonito que nos permite entender mejor el juicio final. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor, ¿qué dice? Es más fuerte que la muerte. Es en definitiva el triunfo del amor. El juicio final es el triunfo del amor de Dios y el triunfo de aquellos que han amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Entonces, hoy día hemos hablado del más allá, que se gana más acá. Y hemos dicho lo siguiente, hemos hablado de lo que dice el Catecismo en los números 988 al 1060, ya estamos en el número 1060. La muerte termina el tiempo de merecer, no hay reencarnación. Inmediatamente luego de la muerte está el juicio final. El alma puede ir al cielo, que es eterno, al purgatorio, que es transitorio, o al infierno, que es eterno. Dios quiere que todos se vayan al cielo. En la iglesia están todos los medios para ir al cielo. Con la parucía se dará la resurrección de gloria y de condenación, se transformará el mundo y habrá un juicio final. Ahora, antes de que hagan sus preguntas, quisiera hacer un pequeño esquema en la pizarra. Pásame, Sergio, el plumón. Y tienes el... Cámara de acción. Voy a hacer un esquema en la pizarra y luego le toman foto, ¿ya? Así que para que quede más claro lo que he dicho. Este esquema creo que les va a ayudar a entender un poquito más lo que he explicado. Vamos a poner acá escatología católica. ¿Qué significa escatología? Estudio de lo último. Con el esquema que voy a poner creo que va a quedar más claro todo lo que he dicho y luego ya con sus preguntas. Ahí el teólogo Javier quería preguntar en el inicio. Calma, hermano. He dicho que la vida eterna empieza con el bautismo. Vamos a poner acá bautismo. ¿Cuándo empieza la vida eterna?
Vamos a poner una cita muy bonita, Romanos 6:4. Dice que el día de nuestro bautismo hemos recibido la vida nueva. ¿Qué vida hemos recibido el día de nuestro bautismo? Aquí empieza la vida eterna con el bautismo. Comenzamos a caminar con Jesús hasta que llega la muerte. Pero en ese caminar Jesús nos alimenta. Tenemos la Eucaristía. Vamos a poner acá la Eucaristía como alimento. Juan 6:54. Quien come mi carne y ve mi sangre tiene vida. Ahí en la puerta de un alma del purgatorio viendo. Están penando, hermano. La Eucaristía es el alimento de nosotros que estamos caminando hasta la muerte. Pero dice Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y la muerte nada. Entonces hay que ver la muerte así. Inmediatamente después de la muerte viene el juicio particular. Juicio particular. Vamos a poner lo que dice Hebreos 9:27. Se muere una sola vez y luego el juicio. Bien. Todos nos vamos a morir, viene el juicio particular, y hay dos posibilidades, o la salvación o la condenación. Solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Salvación o condenación. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? La salvación. La salvación o la condenación. Vamos a poner una cita, primera de Timoteo 2:4. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el alma está parcialmente limpia, ¿a dónde se va? Y el purgatorio, a ver si no han entendido, ¿está en el ámbito de la salvación o de la condenación? La salvación. Vamos a poner acá purgatorio. El purgatorio es transitorio o es eterno. Transitorio. Muy bien, cada día tener algunos cambiantes. Vamos a poner una cita, primera de Corintios 3:10-15. Que es una cita que habla del purgatorio. Las almas que se purifican en el purgatorio, cuando termina su purificación, ¿a dónde se van? Al cielo. Vamos a poner una flechita aquí. Cielo. Y el cielo es algo tan bonito que dice 1 Corintios 2:9 que ni el ojo ha visto, ni el oído escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Y el cielo es eterno o transitorio? Eterno. Vamos a ver qué eterno. Muy bien. Pero tenemos la otra posibilidad, que es una tragedia y es un misterio, que es el infierno. ¿Y el infierno es eterno o es transitorio? Eterno. Vamos a poner una cita, 1 Corintios 6:9 siguientes. Está la otra posibilidad. Bien. Entonces, hasta ahí me están siguiendo. El día de nuestro bautismo hemos recibido el boleto para el cielo, la Eucaristía nos alimenta, viene la muerte, pasamos por el juicio. Nosotros esperamos llegar al cielo, puede ser que antes pasemos por el purgatorio, un paseíto o un paseote, depende de cada uno. Que Dios nos libre de caer en el infierno. Hay que ser humildes y pedir siempre al Señor la gracia de la perseverancia en vida. Estamos esperando un acontecimiento muy importante, que es la segunda venida del Señor. ¿Cómo se llama? Vamos a poner acá. Parousia.
parucía es la segunda venida del Señor. Pueden leer en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25. Es la venida gloriosa. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer algo que también lo he explicado. Con la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma, ¿no es cierto? Sí. A partir de la muerte hasta la parucía, lo que tenemos es el alma separada del cuerpo, porque el cuerpo se corrompe, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, vamos a poner acá alma separada del cuerpo. Perfecto. Es el alma la que pasa por el juicio particular, es el alma la que se va al cielo, al purgatorio, al infierno. Hasta que Jesús venga por segunda vez. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? La parucía. Entonces, con la parucía viene la resurrección universal. Ya no va a haber purgatorio. Cuando Jesús venga por segunda vez, queda el cielo. Y al cielo le corresponde la resurrección gloriosa. Resurrección gloriosa. La pizarra se va a quedar ahí, para que le tomen foto, no hay problema. Y cuando Jesús venga por segunda vez, también, en la Escritura, se dará la resurrección de condenación para los condenados. Resurrección de condenación. Eso está en la Escritura, no es invento del Padre Carlos. Vamos a poner el texto. Juan 5, 28 al 29. Jesús dice: vendrá el Hijo del Hombre y unos resucitarán para la gloria y otros para la condenación. San Pablo en Filipenses 1, 21 habla de la resurrección gloriosa. Dice San Pablo que el Señor nos dará un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Él transformará este cuerpo decadente en un cuerpo glorioso como el suyo. Jesús va a venir por segunda vez, todos van a resucitar, unos resucitarán para la gloria, otros para la condenación. Nosotros esperamos la resurrección gloriosa. ¿Qué más va a pasar? El mundo se va a transformar, mundo renovado. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Segunda de Pedro 3:3. Y Jesús mostrará la verdad de todos. Entonces hablamos del juicio final. En el juicio final se va a ver por qué se salvaron los salvados y por qué se condenaron los condenados. No habrá lugar para ningún video, porque Dios es Dios, Él es justo. Juicio final, Mateo 25, 31 siguientes. A partir de la parucía ya no tenemos el alma separada del cuerpo, tenemos a la persona resucitada. ¿Qué tenemos? La persona resucitada. Entonces, nosotros debemos seguir este itinerario, el de aquí. Fíjense bien, esta es la línea del metropolitano que tienes que tomar. La de aquí, ¿ya? No tomes la combi de la muerte, que va para abajo. No tomes el chosicano. Toma la línea metropolitana que va por acá. ¿Ya? Tomemos, yo me incluyo, tomemos. El bautismo inicia la vida eterna. La Eucaristía nos alimenta. Todos vamos a morir, vamos a pasar por un juicio particular. Esperamos llegar a la patria celestial. Puede ser que antes pasemos por el purgatorio. Esperamos la resurrección gloriosa, esperamos vivir en un mundo renovado y transformado, y esperamos
estar entre los que Jesús puesta a su derecha en el juicio final. Esto es lo que enseña la Iglesia sobre el más allá. Y punto. Y punto. Y está en el catecismo. Y todo está fundamentado en la Biblia. Y lo importante es aprovechar la única vida que tenemos, que es esta vida, y darnos cuenta que en la Iglesia están todos los medios para irnos al cielo. Y preocuparnos también por la salvación de los demás, porque no se trata solamente de Dios y mi alma, no. Está también la salvación de tu familia. Así que tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestros seres queridos en primer lugar, de todos en general, pero la tarea empieza en la casa. Así que a tomar conciencia que el Señor nos dará todas las gracias para que nos vayamos al cielo.